Después del anuncio que ha hecho el gobierno del pase de movilidad, esto va a entregar más libertades a quienes han finalizado su proceso de vacunación, ya que estábamos hablando de eso. Es un anuncio, en todo caso, que ha generado cuestionamientos porque se produce justo cuando el nivel de contagio no ha bajado de los 7.000 casos diarios nuevos en los últimos días. Carola Garrido está precisamente con el Colegio Médico para conversar sobre este tema. Carola, buenos días. ¿Cómo estás, Karina? Muy buenos días. Claro, queremos saber el parecer del Colegio Médico, si fueron consultados o no respecto de este tema y qué les parece que ya sea un hecho, ¿cierto? Porque el presidente Sebastián Piñera lo ha anunciado este fin de semana. Estamos con el doctor Patricio Mesa, el presidente subrogante precisamente del Colegio Médico. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días. ¿Qué le parece en primera instancia este anuncio que entrega claramente más libertades, por ejemplo, para moverse entre comunas que estén en fase 1 y 2 para realizar incluso viajes interregionales luego de todos los permisos que se solicitaron este fin de semana que acaba de pasar para poder salir? Bueno, esto es algo que nos preocupa mucho. Efectivamente, el martes pasado en la mesa social, la subsecretaria Daza nos comentó esto, dijo que era una idea que se estaba estudiando, analizando, que se iba a implementar en 1 o en 2 meses más. Nos sorprende mucho que se esté implementando desde ya, sobre todo que no se han considerado las cifras preocupantes del comportamiento de la pandemia en estos momentos. 3 días seguidos con más de 7.500 personas contagiadas por coronavirus, ayer 6.500, con un índice ocupacional de camas críticas altísimo, sobre el 93%, con un comportamiento en muchas regiones del país de la epidemia en aumento, es decir, la cantidad de personas que están contagiadas están aumentando en relación a la semana pasada. Por lo tanto, son una serie de elementos que nos hacen preocupar mucho con respecto si es el momento o no de implementar una medida como esta. Nosotros, como Colegio Médico, estamos de acuerdo en que hay que hacer una modificación de la estrategia del paso a paso. Y en la incorporación de estas estrategias también está el aumento, el permiso para que muchas personas puedan hacer actividades de bajo riesgo, salir a caminar, como el horario deportivo de las mañanas, también puede existir en la tarde, pero no solo para los vacunados, sino que para toda la comunidad, en forma muy controlada, muy segura, como ha sido en esa franja hasta este momento. Pero este carnet de movilidad creemos que de alguna forma hace perder totalmente el control de la pandemia, porque hay cero capacidad de fiscalización del cumplimiento adecuado de esta norma. Las cuarentenas en el fondo ya pasarían al olvido. Prácticamente en la práctica sí. Un ejemplo claro este fin de semana pasado, donde hubo 1.800.000 personas que salieron con permiso, 140.000 vehículos que salieron de Santiago, lo que supera todas las expectativas que existían, y llama la atención que para este evento se supone que los permisos eran por acompañar a adultos mayores, por funerales o por razones de trabajo, y justo este fin de semana hubo 140.000 causas que originaron o provocaron que la gente saliera masivamente de Santiago. Claro, por lo que uno tiende a pensar que la gente burla el sistema y también los permisos, ¿cierto? Roberto, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, Carola, es preocupante que los casos aumenten, pero también la ocupación de camas UCI ha bajado en los hospitales. Ahora estamos en el 93%. Es preocupante, pero también esto se debe a que hay otras patologías que entraron a reemplazar a los pacientes con COVID. Entonces, preguntarle ahí al doctor si no le parece que este dato puntual es alentador, sabiendo que ya muchísima gente está vacunada y va a ser precisamente la que accedería a este pase de movilidad. Bueno, pero el 93% de ocupación de cama es un número muy alto y que está considerado como un factor grave a considerar en la estrategia paso a paso. Tener 93% de ocupación de cama en algunas regiones significa tener 1 o 2 camas que no son capaces de dar capacidad para albergar accidentados u otras patologías, que también es un elemento que queremos llamar la atención, que está aumentando la cantidad de personas que requieren unidades de cuidado intensivo con patologías no auge, enfermedades que se han descompensado producto de la postergación de sus tratamientos. Karina. Carola, sí, precisamente preguntarle al doctor Mesa si no le parece que este es un gesto también de sincerar lo que está pasando con las restricciones, porque aquí, y tú lo comentabas, también lo deslizaba él, el fin de semana salieron 140.000 vehículos de Santiago por fin de semana largo y fueron devueltos cerca de 2.400. Las autoridades han dicho que la mayoría de las personas, el 98% de las personas tenían los permisos necesarios, entonces no se están vulnerando de todas maneras las restricciones y con esto se sincera más bien una situación que se está produciendo igual. Sin duda podría sincerar eso, pero lo que nosotros preguntamos es quién es el que decide autorizar esos permisos, quién fiscaliza adecuadamente que
el motivo por el cual estoy pidiendo autorización para trasladarme de una región a otra, estoy realmente cumpliéndolo. Esos son los elementos que nos preocupan y con este carnet o este documento de movilidad probablemente perdemos absolutamente cualquier tipo de control. Y lo importante, en un momento en el cual la pandemia no está controlada, tenemos un alto número de casos y muchos especialistas afirman que estamos empezando una tercera ola sin haber terminado la segunda. Pero el Colegio Médico Recién cree empezaron lo los mismo. fríos del invierno. También este año probablemente va a haber circulación de los virus tradicionales del invierno. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautos y en ese sentido creemos que hay que hacer una modificación de la estrategia paso a paso y le solicitamos al señor presidente de la República que nos invite a todos los actores que podamos tener algún tipo de opinión con respecto a esto, que nos invite a discutir las distintas estrategias por el bien de nuestro país. Doctor, en ese sentido, usted dice que el martes de la semana pasada la subsecretaria Daza les comentó esta idea, pero les preguntó también la opinión. ¿Qué se dijo ahí en la mesa social? Bueno, primero no hubo ninguna conclusión como mesa social. Este tema lo vamos a tratar mañana para tener una opinión oficial como mesa social. Y así como hubo puntos a favor, porque todos sabemos que ya es insostenible que muchas personas se mantengan por salud mental encerradas, por eso hay que buscar alternativas de fomentar actividades de bajo riesgo, como por ejemplo salir a plazas, parques, etcétera. Pero también se plantearon algunas incertidumbres, algunas dudas y algunas objeciones con respecto a esto. Como por ejemplo, ¿qué pasa en términos de discriminación de las personas que queriendo vacunarse no lo han podido hacer? Probablemente lo que sucedió el día de ayer, donde se planteó una muy buena estrategia que es ir a vacunar a los barrios. Se fue a vacunar ayer, por ejemplo, a Estación Mapocho. Inicialmente habían 130 vacunas, pero llegaron más de 1000 personas. O sea, hay mucha comunidad que está muy interesada en vacunarse. Por lo tanto, también hay que buscar estrategias para darle facilidades. Ir a vacunar a los campamentos, que los empleadores, que están muy preocupados de reactivar la economía, le den todas las facilidades a sus trabajadores para que puedan vacunarse. Son estrategias que hay que implementar, hay que hacer un análisis de la estrategia paso a paso y en conjunto todos los que tengamos algún tipo de opinión técnica que aportar podamos hacerla llegar a la autoridad. ¿Cuál sería el mejor cambio, cree usted, que se podría hacer en la estrategia del plan paso a paso, dadas las cifras que tenemos en este momento? Bueno, de alguna forma volver a los criterios iniciales en términos de ser muy estricto en el cumplimiento de las medidas que se tomen en función de criterios absolutamente sanitarios. El cumplimiento, por ejemplo, el aumento del número de contagios a partir de un caso diagnosticado, el número de ocupación de camas críticas, etcétera. O sea, son varios elementos que hay que considerar para diseñar, y sabiendo que ya tenemos más de un año y tanto de pandemia, que ya hay otros efectos colaterales, no solamente en la patología relacionada al COVID, sino que el gran número de pacientes crónicos que se están descompensando porque no podemos atenderlos adecuadamente. Doctor Patricio Mesa, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días a todos y un llamado de parte de nuestro colegio es a seguir cuidándonos. Estamos en plena pandemia, no bajemos la guardia porque nos queda mucho que avanzar todavía, mucho que pelear en contra de esta pandemia. El presidente subrogante del Colegio Médico comentando entonces, Karina y Roberto, la implementación de este carnet verde que ya es un hecho, ¿cierto? Ha sido anunciado por el presidente Sebastián Piñera, solo falta conocer algunos detalles, qué es lo que va a permitir, cuáles son las libertades que nos va a otorgar cuando ya los que tengamos las 2 vacunas tengamos disponible con este carnet. Claro, pero no deja de ser llamativo lo que cuenta el doctor Mesa, Carola, en términos de que la semana pasada les dijeron que esto se podía implementar, pero en 1 o 2 meses más, y un cambio, evidentemente, en el gobierno para haberlo anunciado ayer como pase de movilidad y de la manera tan rápida como se hizo, ¿no? Muchas gracias, Carola, y gracias al doctor Mesa. Buenos días.